Clave. Vamos de vuelta. Entonces, la idea es que este bloque, yo quiero saber si completa la trayectoria circular. Entonces, la trayectoria singular, el bloque va a arrancar en este punto, va a seguir esta B, va a pasar lo más alto de todo, y después va a caer. Va a seguir del... Esa es la trayectoria que debería seguir. Y eso va a depender mucho de la energía que tenga. Si tiene mucha energía, va a poder completar la trayectoria. Si no tiene mucha energía, probablemente, bueno, a B sabemos que llega, pero puede ser que quede por acá y caiga. Que se callan nosotros. O puede ser que llegue hasta arriba de todo y caiga, o puede ser que llegue hasta arriba de todo y siga de largo. El punto clave es la parte de arriba. Es este punto C. La idea es que tengamos energía suficiente para llegar a C. ¿Cómo sabemos si tenemos energía suficiente? Hay dos cosas que se tienen que cumplir. La primera es que se conserve la energía. La energía en C va a tener que ser... ¿cuánto habíamos dicho que era? ¿15? 15. La energía... este C es del punto C, para que lo voy a cambiar. Vamos a llamarlo D, así no confunde. Con energía cinética. Vamos a poner que la energía en el punto D tiene que ser la energía que tiene en A, que tiene en B. O sea, estos 15 joules. ¿Estamos? Entonces, si se fijan, en el punto D, la energía es dos partes. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, tiene cinética, y tiene potencial, que en este caso la altura es 2 veces el radio. ¿Sí? Yo tengo el radio de acá hasta acá, tengo un radio, de acá hasta acá tengo otro radio. Y eso me tiene a 15 joules. Entonces, de acá uno puede despejar la velocidad. Ahora, que tengamos velocidad no quiere decir del todo de que el tipo llegue arriba. Eso lo vamos a hacer viendo si realmente tenemos, si se cumple que llega con la velocidad mínima. Pero primero vamos a calcular la velocidad que tendría en D. Entonces, esto se puede despejar. Tenemos que la masa es 0,5 por... Esto es 5, 5 por 2, 10. 10 joules. 15. Entonces, puedo pasar restando el 10 para que me dé 5. Y de acá puedo despejar la velocidad, que va a ser 10 dividido 0,5. Y pasamos al cuadrado. Si hice bien la cuenta, esto es raíz de 20, que es 4,47. Esa es la velocidad que tiene el punto D. O sea, si todo marcha bien, en el punto D llega con esa velocidad. Ahora, hay una velocidad mínima que la que tiene que tener el bloque para llegar a D y tiene que ver con las fuerzas radiales. Cuando uno está en el punto D, lo voy a dibujar así, esta es la parte de arriba del bucle. En el punto D, uno tiene la normal apuntando hacia abajo y el peso apuntando hacia abajo. Las dos fuerzas actúan como centrípeta. Si escribimos la ecuación de Newton, vamos a tener que normal más peso es masa por aceleración centrípeta, que la aceleración centrípeta podemos escribirla como b cuadrado sobre r. Entonces, la idea es que, dependiendo de la velocidad que tenga, si tiene mucha velocidad, se van a distribuir entre el peso y la normal para que el bloquecito, cuando llegue a la parte de arriba, no caiga. Pero hay una velocidad que es mínima, que tiene que ver con que la normal puede valer 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Y es la velocidad mínima que puede tener el bloquecito en el punto D. Si tiene
más velocidad va a pasar, va a dar la vuelta completa, y en el punto D vamos a tener normal. Si tienen menos velocidad, lo que va a pasar es que el bloque no va a poder llegar arriba y se va a caer antes. ¿Se entiende eso? ¿Voy de vuelta? Una vez más, por favor. Dale. La idea es que cuando vos planteás... De nuevo, bien. Cuando uno plantea en la parte de arriba del bucle, uno tiene dos fuerzas, normal y peso. Si uno escribe la ecuación de Newton para ese eje radial, tenemos normal más peso es igual a masa por la aceleración centrípeta, que es v cuadrado sobre r. Entonces, en la parte de arriba, las dos fuerzas son centrípetas. Entonces, dependiendo de si yo tengo mucha velocidad, se van a encargar entre la normal y el peso de hacer de fuerzas centrípetas, de manera de que el bloquecito pueda dar la vuelta. Ahora, el peso es una fuerza que está fija. El peso siempre va a valer m por g. La normal, en cambio, es una fuerza que va a valer lo que tiene que valer para que se cumpla una condición. Entonces la normal puede tomar valores entre 0 y lo que venga. El máximo va a depender del tipo de material que sea, pero por ahora con eso no nos vamos a meter en la materia. Entonces, lo mínimo que puede valer la normal es 0. Y eso lo que hace es dejar una velocidad mínima que tiene que ver con la mínima velocidad con el que el peso puede ser solo de fuerza centrípeta, y me define como una suerte de umbral. Si yo tengo el bloquecito que llega a D con una velocidad mayor que la mínima, el bloque S va a pasar, va a hacer la vuelta completa, pero si llega con menos velocidad no va a poder dar la vuelta completa y se va a caer. ¿De vuelta? Ahí yo lo entendí, gracias, profe. ¿Está No sé si mejor? más. O sea, básicamente lo que tengo es que calcular la mínima velocidad que tiene que tener el bloquecito arriba para que dé la vuelta completa. Y la forma es poniendo la normal igual a 0. Si yo tengo más velocidad que la mínima, bueno, va a empezar a aparecer una normal. Entonces, esto me queda mg al cuadrado. Esta es la velocidad mínima. O sea, la idea es que esta velocidad mínima y esta no tienen por qué ser iguales. ¿Sí? Son dos velocidades que vamos a tener que comparar. Acá se cancela la masa y me queda raíz de g por r. Entonces vamos a hacer la cuenta. Y esto es 3,16. ¿Por qué, profe? ¿Velocidad al cuadrado, no? ¿O sí? Perdón, no te escuché, está muy bajo. Decime de vuelta. Si es raíz de g por r, no es velocidad al cuadrado, ¿o sí? ¿Cómo? ¿Raíz de g por r? Claro, ¿por qué velocidad al cuadrado? Porque pasé la raíz y no borré el cuadrado. Gracias. Ah, está bien, está bien. No, Había dejado el cuadrado en un lado. Gracias. Entonces, esa es la velocidad mínima. ¿Se entiende? Si yo tengo más velocidad que 3,16, el bloque va a pasar y va a dar la vuelta. Si tengo menos, el bloque se va a quedar antes. Entonces, fíjense cómo son las dos velocidades. Cómo es la velocidad que yo calculé, que tengo, y la velocidad mínima que tengo que tener. ¿Lo ven? Sí, sí. Entonces, en función de esto, como tengo más velocidad que la mínima, lo que sé es que el bloque va a completar la trayectoria. ¿Se entiende? Profe, entonces no tiene relación que se despegue el bloque, digamos, del círculo, solo tiene que pasar.
sea, la normal puede ser 0 igual, puede que no haya contacto entre los dos. Claro, pero la normal solamente puede ser 0, pero en ese punto D. Si la normal es 0 en cualquier otro lado, el bloque se te va a terminar cayendo. Ah, listo, gracias. ¿Se entiende? De hecho, eso es lo que iba a decir. Si en lugar de haber puesto la pregunta C como completará el bloque la trayectoria circular, a ustedes les preguntan ¿dónde es que se despega? La idea es muy parecida, pero uno tiene que plantear que el bloque está en algún ángulo. Por ejemplo, un ángulo alfa. ¿Sí? Entonces acá el peso les va a aparecer con un ángulo. Y la idea para calcular dónde se despega es muy parecido. Lo único les va a dar como resultado un ángulo. No sé si quieren que repita algo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, no sé si ya lo explico, pero yo el ejercicio que no pude hacer, que es más o menos Sí. A ver, se cortó. similar a este, es del parcial, del primer parcial que estaba en la lista del 14, el del 14 del 5, el Dale. ejercicio 3. El 14 del 5. Del 14 del 5. ¿Para qué? Igual me preguntaron algo antes. 14 del 5, el ejercicio 3. Ah, ok. Dame un segundo. Ah, es muy parecido acá a lo que me preguntaban. Sí, acá Mateo me pregunta lo del ángulo. Para que voy a hacer lo del ángulo un poquito con detalle, que de paso va a ser lo mismo para el ejercicio que viene. Voy a borrar esto. O sea, si lo plantearas con un ángulo, si uno lo plantea con un ángulo, lo que le va a quedar es que, bueno, la normal va a ser 0 porque se despega, y acá le va a quedar un peso con coseno o seno, depende del ángulo que uno defina. Y esto le va a quedar m, b cuadrado, r. Ahora no va a ser una velocidad mínima, sino que va a ser la velocidad que uno tiene de conservación de la energía. Entonces, combinando esto más conservación de la energía, donde acá en la altura a uno le va a aparecer algún r por coseno, combinando esas dos cosas, uno llega a una ecuación para el ángulo. Ahora lo voy a hacer con el ejercicio este que me preguntaron, que es muy parecido la forma de hacerlo. Si no me equivoco, déjenme buscarlo. Sí, de hecho me pregunta el ángulo en el que se separa. Vamos a hacerlo con este ejercicio y nada, lo van a poder hacer con el ejercicio con el bucle para el otro lado. Copy. Paste. Este que está acá, ¿no? Sí, ese. Perfecto. Ah, justo en ese. Bueno, ese. Perfecto. Sí, la idea es la misma. Solamente que en el caso del bucle, el que hicimos recién, la masa está del lado adentro, acá va a estar del lado afuera, pero es igual. Entonces, hay que determinar primero la velocidad en B. Lo voy a determinar porque lo necesito, pero es básicamente la misma idea que antes. Solamente que hay rozamiento de A y B. Ahora sí es 1,5. Entonces, voy a plantear que la variación de energía mecánica para el punto A es el trabajo de las no conservativas, que es solamente el trabajo del rozamiento. La normal de vuelta no hace trabajo. Entonces, la energía mecánica final en B es 1/2 de la velocidad al cuadrado por la masa, menos la energía inicial, que de vuelta es elástica, entonces tengo 1/2 de la constante K por la compresión, que sería D, al cuadrado. Y el trabajo de rozamiento lo voy a tener que calcular. No me dicen cuánto es el rozamiento, lo voy a tener que calcular, ¿no? Pero me da el mu. Bueno. Va a ser la fuerza de rozamiento.
por la distancia, que acá es 1,5, la distancia de A a B, por el coseno de 180. Entonces, lo que me falta acá es saber el rozamiento, pero en esta clase de problemas es fácil porque como el peso y la normal son el mismo, en este problema, esto va a ser mu dinámico por mg. Entonces la masa es 1, son 10 por 0,4 es 4. ¿Sí? Voy a tener que calcular el rozamiento a mano. En el otro problema ya me lo daba, era más cómodo la cuenta. Entonces la única incógnita es la velocidad con la que llego, a b. Entonces simplemente vamos a hacer la cuenta. Acá me va a quedar 0,5 b cuadrado. Acá me queda 1/2 de k que vale 400. Voy a hacer la cuenta. Esta cantidad me da 8 joules. Y la fuerza de rozamiento acá me da 6, menos 6. Entonces si despejo, acá me va a quedar un 2. Y acá puedo sacar que la velocidad en B es 2 metros por segundo. Si no me equivoco. ¿Sí? Esa es la velocidad con la que llega al punto B. A partir del punto B, ya no tengo rozamiento, entonces la energía se va a conservar. Y ya que estamos, podemos calcular la energía en B. Así la tenemos. Me estoy comiendo una parte, ¿no? Ah, no, está bien. Fíjense que yo no le agregué la potencial, porque se cancela. Para hacerlo bien, yo debería acá sumar una energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Y acá debería sumar la misma energía potencial gravitatoria porque está a la misma altura. Esas energías se cancelan, yo directamente ni las escribí. Pero si quieren la energía mecánica en B, es de forma completa, se escribía así la expresión. Entonces uno puede hacer la cuenta y sacar cuánto es. .5 es 2 más... Estoy haciendo mal la cuenta. 2 por 1 más 1 por 10 por el radio que es 1. 12. Bueno, si hacen esa cuenta les va a dar 12 joules la energía. La calculé ahora, pues la voy a necesitar para la parte B. Que la pregunta es, ¿cuándo es que se despega el bloque, en qué ángulo? Entonces, en este caso vamos a tener que calcular cuál es el ángulo en que se despegue. Vamos a pasar a una hoja nueva. Entonces, vamos a hacer el dibujo como sería. Básicamente lo que tenemos es esta parte así, es una suerte de semicírculo, es un cuadrante. Donde tenemos definido el ángulo así. Y así, esto define un ángulo θ. ¿Sí? Y el bloque va a pasar de estar acá a estar en un ángulo en el que a partir de acá el tipo se despega y cae afuera. ¿Sí? Este es el radio. Yo sé que la energía en la parte de arriba, la energía con la que arranca es 12 joules. ¿Sí? Esa energía va a ser constante.
porque no tengo fuerzas no conservativas, la única que tengo es la normal, pero como está a 90 grados, no hace trabajo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, la idea es que entonces, para todo punto en esa trayectoria, en ese semicírculo, voy a tener conservación de energía y además tengo Newton. Yo las fuerzas que tengo son la normal y el peso. ¿Sí? Que entonces, si uno elige un eje radial o un eje tangencial, este sería un eje radial. Y este sería un eje, perdón, este que está acá, un eje tangencial. ¿Estamos hasta ahí? Y el ángulo, este θ que está acá, es este θ que está acá. Me quedó muy chico, pero ese que está ahí es θ. Entonces, si uno escribe las ecuaciones de Newton para el eje radial, tiene mg, o sea, el peso, en su componente radial, que apunta hacia adentro, que sería mg por seno, está bien, ¿no? Perdón, para ver, hice las cosas mal. Este es el ángulo. Este es θ. No me equivoqué yo, ahora sí. Entonces es con coseno. Menos la normal es masa por la aceleración centrípeta, que es b cuadrado sobre r. Ahora, como uno quiere que se despegue, esta normal la ponemos a 0, ¿sí? Como no tiene contacto, no voy a tener normal. Y me queda una relación para b cuadrado, que sería así. Me voy a quedar con esto. B cuadrado es g por r por el coseno del ángulo, donde el ángulo es lo que yo tengo que calcular. Entonces, así como tengo Newton, tengo conservación de la energía, y tengo que en este punto donde se despega, voy a tener un medio de la velocidad al cuadrado, que la idea es que la velocidad al cuadrado ya calculé, es la que tengo acá como gr coseno, más la energía potencial, que va a ser mg por una altura h, que ahora la vamos a calcular, y todo esto me tiene que dar 12 joules, que es lo que tenía de energía inicial. Si se fijan, esto es h, esta altura h se puede poner en términos del radio, o sea, de acá a acá tengo el radio. Si se fijan bien, h es r por coseno. ¿Sí? El triángulo es este es el triángulo rectángulo, este es el ángulo recto. R es la hipotenusa, h es el cateto adyacente, entonces lo puedo despejar h como r por coseno. Entonces puedo poner las dos cosas que tengo. La velocidad al cuadrado, yo sé que es rg por coseno de este cuadrado que está acá. Y la altura también es mg r coseno del ángulo. Entonces yo lo escribí un poco desordenado, pero si se fijan tengo mrg coseno. Y acá tengo mgr coseno. Este es un medio más 1, serían 3 medios. Podría haber puesto números también.
Pero bueno. Ahora le pongo los números. Que eso va a ser un poco más tranquilo. Entonces, la masa vale 1, el radio vale 1, la gravedad vale 10. Entonces acá tengo 10 por 3 es 30, dividido 2, 15. Es igual a 12. Ahí cancelé los joules. Y me queda que el coseno es el de 12 dividido 15. O sea que es el coseno de 4 quintos. Bueno, podemos pasar el coseno para el otro lado con el coseno a la menos 1. Y de ahí uno puede, con la calculadora ayudarse, es 36,80 y pico. Ese es el ángulo en el que se despega. ¿Sí? ¿Me siguieron? O sea, las dos cosas que uno tiene que tener en cuenta para saber cuándo se despega un bloque de una superficie de este tipo o de un riel son que la normal vale 0, entonces planteamos Newton y de ahí despejamos la velocidad al cuadrado y conservación de la energía. Donde reemplazamos la velocidad al cuadrado y les tiene que llegar una ecuación para un coseno o un seno. Depende de cómo plantearon los ángulos. Despejando de ahí, les va a salir el ángulo en el que se despega. No sé si quedó claro, si quieren que vuelva para atrás. Yo lo entendí perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Alguno quiere que vuelva para atrás? No, profe, ¿te puedo hacer una pregunta de otra cosa? Dale, para un segundo, un ejemplo. Ah, ok, dale. Para que responda ahora el Igual tuyo es y una- después. Sí, sí, sí. ¿Te puedo compartir pantalla? Sí, dale. A ver si me deja. Ah, no me deja porque dice que otra persona está compartiendo. A ver, dejo de compartir yo. A ver si compartís vos. Ahí se ve. No llego a ver. ¿Se ve? Ah, ahora sí, dale. Sí, sí, Bueno, sí, se ve. mira, el tema es este. Ese es el de la. ¿Viste que cruzan el río? Una nadadora es capaz de nadar, Ah, pero sí, como se sí, sí, sienta en sí. aguas quietas. Tengo una consulta. Yo lo resolví y después vi cómo estaba planteado acá. Yo saqué. ¿Viste que acá plantea el triángulo de cómo cruza el río? Sí, ahí lo veo. Y pone seno del ángulo. Ujú. No sé, no sé la Velocidad. Yo esto lo calculé con tangente, porque yo tengo el adyacente y el opuesto. Claro. Y me dio otro ángulo. Pero el tangente de ese ángulo da lo mismo que el seno de este ángulo. Lo tendría que ver en más detalle. Hay algo que me da duda que puse ahí, escribís BR. Igual no es mío esto, ¿eh? No, está bien. Pero. Entonces, este lo escribe como BR sobre B por R. Ok. Y. Está bien, creo que ya lo entendí. ¿Y vos cómo lo escribís como tangente de? Tangente del adyacente y el opuesto. Claro, que el adyacente es ese B, P, no sé qué es Este una es T. la velocidad. Esta es la Claro, velocidad de la a vos te nadadora quedó, claro, te y quedó esta es la como velocidad de tangente río. de. Sí, te queda lo mismo, me parece. Me parece que es lo mismo, llegas al Pero mismo resultado. ¿O no? me cambia el ángulo, pero No, el resto entonces. de resultados me da igual. Ujú. ¿Entendés? Es como, no sé. Te cambia el ángulo. No, lo que me hace ruido es que te cambie el ángulo, no te debería cambiar. Por eso sí, no debería, por eso te lo pregunto, ¿viste? Sí. Pero los resultados me dan todos Sí, sí, iguales. sí, 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 sí. Sí, porque llegas a No la me misma cambian, ¿no? velocidad. Sí. A ver, ¿querés que lo hagamos? Bueno, dale, Si ya le querés. dejo de De compartir pantalla. paso. No, dímelo de vuelta, así me copio el enunciado. O está en algún lado. Está en Frubox, pero hasta que lo encuentres. Dale. Porque El está enunciado. buscándolo, acá está.
Sí, creo que de hecho lo tengo hecho acá en hoja. Listo, sí. Si querés dejar de compartir y ya está. ¿Listo? Vamos de vuelta a compartir el pizarrón. Me habían preguntado después por uno muy estático. Ahora el siguiente que hago es el del muy estático. ¿Dónde tengo para...? Acá. Ahí he perdido la hoja. Entonces, no me preguntaron mucho por movimiento relativo, pero tengan en cuenta que es algo que se toma. No sé si lo minimizaron o lo entendieron muy bien, pero es algo que se suele tomar y es más o menos complicado hasta que Y uno le yo enganche la vi que mano. entra en la mayoría de parciales esta. Así que Sí, sí. Sí, por eso no... Si lo dejaron pasar, es el momento de sentarse y ponerse a hacer de vuelta la guía, pero es algo que puede aparecer. Entonces, dice, una nadadora es capaz de nadar 0,6 metros en aguas quietas. Entonces, eso lo que me dice es, ese 0,6 es la velocidad de la nadadora con respecto al río, ¿no? O sea, si el agua está quieta, la mina nada 0,6 sin problemas. Dice, se dirige directamente a través de un río de 55 metros de ancho, cuya corriente es de 0,5. ¿Qué tan lejos, aguas abajo, desde un punto opuesto al de partida, alcanzará la orilla? Entonces, la idea es que uno tiene un río que va hacia arriba, ¿no? ¿Lo extiendo bien? No, al revés, ¿no? Ah, acá. Entonces, el dibujo es lo que me parece lo que no se entendía. El río va a ponerle para abajo. sí, va para abajo. Claro, creo que lo había visto para arriba, por eso me confunde un poco. La velocidad del río es para abajo. Esto, cuando yo escribo velocidad del río, es lo que se suele escribir como velocidad del río respecto a la Tierra. ¿Sí? Siempre hay una persona acá parada, ¿sí? Que hace de referencia. Y en este caso la persona ve que el río es 0,5. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer la nadadora quiere cruzar así. Quiere cruzar horizontal. Esta sería la velocidad de la nadadora respecto al río. Está bien. Entonces, eso me va a dar una velocidad para la nadadora respecto a la Tierra, ¿no? Lo que va a ver un observador parado afuera es que la nadadora está como nadando en diagonal. Y eso va a dar lugar a que haya una especie de un delta I, ¿sí? O sea, de donde la nadadora arrancó, va a terminar un delta I abajo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Y esto tiene 55 metros de ancho. Bien. Bueno. Entonces, la velocidad con la que uno va a tener que calcular todo es esta velocidad en rojo, que lo voy a dibujar de vuelta, pero tenemos la velocidad voy a usarlo con las rectas. Esta sería la velocidad del río. Lo voy a dibujar para así. Estoy viendo cómo dibujarlo. Esta sería la velocidad de la nadadora con respecto a la Tierra. Y esta sería la velocidad de la nadadora con respecto al río. ¿Sí? La idea es que la nadadora es como que cree que siempre está avanzando para adelante, pero el río no se da cuenta que el río la tira para abajo. Y esta es la velocidad de la nadadora con respecto a la Tierra. ¿Está bien? Eso forma un triángulo rectángulo, que por lo que entiendo vos tomaste este ángulo, este sería tu ángulo θ, ¿sí? Sí, tomé ese.
Dibujé el triángulo al revés, pero es lo mismo. Sí, está bien, está bien. Entonces, de acá uno, si quieres calcular la velocidad de la nadadora con respecto a la Tierra, vos lo que hiciste es esto, ¿no? Hiciste tangente del ángulo. Es opuesto, o sea, la velocidad de la nadadora con respecto al río, 0,6, dividido 0,5. ¿Esto es lo que te quedó? Creo que sí, me fijo. Me quedó 0,5 dividido 0,6. ¿Puede ser que tomaste el otro ángulo? Pues Sí, tomé opuesto, el otro. este acá abajo. Yo dibujé el triángulo arriba. No sé si Dale, que lo dibujo cambia el arriba, ángulo. así como lo tenías vos. Entonces, ¿cómo sería? No me acuerdo ni Seguí cómo para lo... abajo. ¿Así? No, para abajo. No, recto para abajo, perpendicular a esa línea. Sería como eso. ¿Así? Sí. Y así sería la del río, ¿no? Dale, joya. Para que lo vamos a escribir. Esta sería la velocidad de la nadadora con respecto a la Tierra, la velocidad de la nadadora de la velocidad del río y la velocidad de la nadadora, la relativa. Está bien. Entonces, este es tu ángulo. Calculé el ángulo izquierdo, sí. Entonces te quedó opuesto es la velocidad del río. La velocidad del río es 0,5 dividido 0,6. ¿Eso te quedó? Sí. Bien. A ver si lo llevo a hacer rápido antes de reiniciar la cosa. Y este da 39,8. ¿Cuánto había dado el otro ángulo? Para mí es 90 No, ¿cuánto menos dice? eso, el otro ángulo. Sí, sí. Che, pará que reinicio que me queda menos un minuto. Reinicio y vuelvo.